Albania es fácilmente uno de los países europeos que más desapercibido pasa frente a la comunidad internacional. El pequeño país balcánico tuvo una historia contemporánea tumultuosa, empezando por su independencia de los otomanos en el año 1913, pasando por una monarquía fuertemente influenciada por Italia, hasta terminar bajo un gobierno comunista tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una parte de su historia ha pasado muy desapercibida, a pesar de que sus consecuencias se viven hasta el día de hoy. Hablo de la vez que el país casi cae en una guerra civil por culpa de una estafa piramidal. Albania sería liberada de la ocupación italiana hacia finales de 1944, pero al igual que la Yugoslavia de Tito, el país recuperó su independencia de mano de las guerrillas comunistas. La Albania comunista sería fundada en el año 1946, con Enver Hoxha como líder. A partir de aquí el país sufriría una serie de desventuras, aislándose internacionalmente en todos los aspectos, desde los políticos hasta los económicos. Este aislamiento no solo incluía a Occidente o a los países neutrales, sino también de la URSS y el Pacto de Varsovia. Este aislamiento internacional total se debió en gran parte a la paranoia de Hoxha, de que una invasión por parte de Occidente podría ocurrir en cualquier momento. Si bien esta paranoia tenía sus fundamentos hasta cierto punto, su recelo llegó a incluso desconfiar de otros países comunistas, acusándolos de traicionar a la revolución. Todo esto llevó a que Albania fuese fácilmente el país más aislado del mundo, incluso más que países como Corea del Norte. Esta situación dio como resultado que los albanos tuvieran poca o nula formación en temas como la gestión financiera, lo cual los hizo presas fáciles para los especuladores y estafadores una vez que el país se abrió al mundo en el año 1992. A esto hay que sumar que, al igual que en otros países excomunistas, la rápida liberalización de la economía no hizo más que formar una nueva clase de oligarcas que se adueñaron de todos los medios de producción a precios ridículos. Debido a lo anteriormente mencionado, la sociedad albanesa no estaba preparada para afrontar la abrupta entrada al libre mercado. Por otro lado, ni el gobierno ni las empresas internacionales les importaba lo más mínimo la situación, viendo solo las ganancias que podían obtener. Esto se refleja en que el nuevo gobierno albanés, asesorado por entidades internacionales, decidió imponer grandes restricciones para poder acceder a los créditos. Esta medida respondía a la necesidad de proteger la integridad institucional del Banco Central y a la alta deuda que debían pagar. De esta forma se creó una paradoja: por un lado, los albaneses querían pedir préstamos para mejorar sus vidas, mientras que por otro lado el Banco Central, en el cual estaba el 90% de los depósitos del país, hacía todo lo posible para no dar préstamos ni sacar dinero. En esa situación surgieron diferentes empresas dispuestas a dar los préstamos que la sociedad albanesa tanto pedía. El sistema consistía en que se prestaba el dinero que se pedía de forma inmediata a cambio de unas tasas de intereses muy altas. Además de esto, también se podía invertir en dichos fondos con la promesa de recuperar el dinero en el futuro, prometiendo intereses también demasiado irreales. En el largo plazo este sistema de préstamo e inversión se convirtió en un esquema Ponzi. En estos esquemas se prioriza la captación de dinero antes que la solvencia, estafando a sus participantes. El esquema durará el tiempo que pueda mientras sigan entrando nuevos inversores, el dinero de los nuevos era utilizado para pagar a los más antiguos y así mantener la ilusión de rentabilidad. Aquí entra en juego la nula educación financiera de los albaneses, productos de los años de comunismo, incapaces de ver las señales de la estafa. Por otro lado, el gobierno albanés no hizo más que promover estos préstamos e inversores al verlos como una solución, ya que menos gente le pedía dinero al Banco Central. Cabe resaltar que muchos miembros del mismo gobierno eran dueños de dichos fondos, por lo que eran los primeros interesados en mantener la situación. La falta de educación financiera, el virtual apoyo del gobierno a este sistema y la alta demanda de préstamos fueron los ingredientes perfectos que alimentaron la crisis. Durante 5 años este esquema fue creciendo, llegando al punto de que 2 de cada 3 albaneses había invertido algún dinero en las más de 25 firmas, llegando algunos en invertir los ahorros de sus vidas o en hipotecar sus casas. Como dije antes, estos sistemas no suelen durar mucho, e incluso con un país entero alimentándolo, tarde o temprano debía colapsar.
Dicho colapso sucedió en enero del año 1997, cuando las principales firmas se declararon insolventes. De la noche a la mañana miles de personas quedaron en la miseria, a lo que se le sumó una crisis económica generalizada, ya que dichas firmas representaban más del 10% del PIB nacional. No tardó demasiado en que se demostrara el descontento en las calles. Miles de albaneses salieron a las calles a exigir la devolución de su dinero. Al no tener resultado, empezaron a exigir que el Estado interviniera en la situación. Los rumores sobre la involucración de miembros del gobierno en los fondos no hicieron más que aumentar la ira nacional, volcando sus reclamos hacia el Estado, quemando y vandalizando edificios públicos. La respuesta del gobierno fue la represión. Prohibieron las manifestaciones públicas y sacaron el ejército a la calle. Sin embargo, la situación se salió de control rápidamente. Muchos soldados y policías, quienes también habían sido víctimas de la estafa, desertaron o incluso se unieron a las protestas. Esto significó la casi disolución de las fuerzas del orden y la pérdida de legitimidad del Estado, cayendo varias zonas del país en una anarquía absoluta. La situación llevó a que mucho arsenal del ejército fuese repartido o saqueado, terminando en manos de grupos rebeldes, criminales o civiles que buscaban una forma de protegerse. Más de 1 millón de armas fueron repartidas por todo el país. Al mismo tiempo, varias cárceles sufrieron fugas masivas, dejando a miles de criminales sueltos en las calles. Si bien las pocas fuerzas del orden lograron contener la situación en el norte del país, la situación en el sur fue la peor. Ciudades enteras cayeron en la anarquía. El ejemplo más significativo fue la ciudad de Vlorë, donde bandas criminales entraron en guerra entre sí por el control de la zona. De todas las bandas, la que más destacó por su brutalidad fue la banda de Zani, dirigida por el recientemente fugado Mirteza Ausi. Este grupo criminal se impuso en la ciudad a base de decapitaciones, fusilamientos y toques de queda, todo mientras se lucraban del tráfico de armas y drogas. Además de las bandas criminales, surgieron una serie de milicias llamadas los Comités de Salvación Pública. Estas milicias estaban compuestas por grupos disidentes del gobierno, opositores liberales y también una parte importante de comunistas. Los comités llegaron a ocupar varias zonas al sur del país, llegando a tener choques con el gobierno en la propia capital, Tirana. Por otro lado, el gobierno del Partido Democrático se estaba cayendo a pedazos. El primer ministro albanés, Alexander Meksi, y todo su gabinete renunciaron en masa. En su reemplazo asumió la presidencia el socialista Bashkim Fino, a la cabeza de un gobierno de reconciliación nacional. Las nuevas elecciones nacionales fueron convocadas para el 29 de junio. A pesar de la estabilización interna del gobierno, este carecía de los medios para restablecer el orden en el país. La única solución viable que vio el nuevo gobierno albanés fue el de pedir ayuda internacional. Durante los primeros días de la crisis, los gobiernos de Estados Unidos y Alemania ya habían lanzado operaciones unilaterales en Albania, con el objetivo de evacuar a sus ciudadanos que vivían en el país. La ONU finalmente aprobaría el envío de una fuerza multinacional para ayudar las labores humanitarias y estabilizar al país. La misión llegó a tener más de 7.000 soldados, liderada por Italia. Roma fue el principal responsable de que la ONU aceptara la misión, ya que estaban recibiendo una gran oleada de refugiados albaneses, refugiados que no podían administrar. La fuerza multinacional desembarcó en Durrës y Vlorë el 14 de abril, poniendo orden en el país de forma definitiva en agosto del mismo año. El descontento generalizado causó que el Partido Socialista de Albania ganara las elecciones de ese año. En las elecciones del 29 de junio de 1997, el Partido Socialista de Albania y sus aliados obtuvieron una aplastante victoria. 65% de los votos a favor contra el 19% del partido de Berisha, el antiguo presidente.
De esta forma el antiguo profesor de física y secretario del Partido Socialista, Recep Mejdani, fue elegido presidente de Albania aquel mismo mes. Se formó un nuevo gabinete multipartidario de 20 miembros con el líder socialista Fatos Nano como primer ministro de Albania. En agosto de 1997 el gobierno albanés anuncia que el ejército y la policía estatal albanesa han restablecido el orden en Vlorë, la última ciudad controlada por milicias, y que la fuerza multinacional se retiraría del país antes de finalizar el mes. Por otro lado, la economía albanesa también se deterioró gravemente. El desempleo superó la marca del 25% y la inflación en julio llegó al 28%. El crecimiento del PIB, que había tenido tasas de crecimiento de entre 8 y 11% en los años previos, cayó por debajo del 7% y la moneda nacional sufrió una devaluación de 108 a más de 150 lek por dólar. Se calcula que murieron más de 2.000 personas a causa de los enfrentamientos, sin contar los miles de refugiados y migrantes que nunca regresaron. A sugerencia del Fondo Monetario Internacional, el gobierno se negó a restituir las inversiones perdidas de los albaneses. Por otro lado, las tropas internacionales procedieron a requisar todo el armamento saqueado mientras una comisión técnica ordenaba las cuentas del país y los preparaban para afrontar sus deudas. Solo como un dato curioso, tras la rebelión, 3 millones de armas usadas fueron trasladadas a Kosovo, donde el Ejército de Liberación de Kosovo fue el principal benefactor. De esta forma Albania pasaría a la historia como el único país que casi colapsa por una estafa masiva, demostrando también el alcance que este tipo de esquemas pueden tener. Las consecuencias se sintieron en todos los ámbitos, desde los económicos hasta los sociales. La política del país también cambiaría, siendo la crisis el inicio del dominio del Partido Socialista en el país, repitiendo gobierno varias veces desde entonces. Por otro lado, los partidos de tendencia conservadora o liberal quedaron manchados, sufriendo de desconfianza y recelo durante muchos años. A pesar de todo, Albania ha logrado recuperarse económicamente en los últimos años, aunque las cicatrices de la crisis aún se sienten hasta nuestros días.